Capítulo 23. La brigada de infantería mecanizada bajo el mando directo del Estado Mayor se desvió de su ruta prevista y entró en un bosque cercano. La visión de casi 4.000 soldados acompañados de tanques y semiorugas avanzando hacia el bosque era nada menos que espectacular. Los tanques, aplastando sin vacilar pequeños árboles al borde del camino a medida que avanzaban, gradualmente comenzaron a disminuir la velocidad hasta detenerse por completo. Fue porque había una orden emitida por el comandante de brigada Daniel Steiner. Acamparemos aquí hoy. Repito, acamparemos aquí hoy. Mientras los oficiales retransmitían la transmisión de radio, los soldados repetían la orden al unísono, lo que permitió que se propagara naturalmente entre las filas. Los soldados, dejando las mochilas a sus espaldas, siguieron la orden de montar tiendas y tomar posiciones de centinela. Mientras se ocupaban de estas tareas, Daniel descendió de un vehículo militar, estirando su cuerpo rígido. Ya pasó una semana desde que empezó la marcha. Ni siquiera he hecho nada y ya me siento agotada. Si solo viajar en un vehículo era suficiente para cansarlo, Daniel solo podía imaginar lo agotados que debían estar los soldados. Por eso les había ordenado que montaran campamento más temprano de lo habitual hoy, para que las tropas pudieran recuperarse, al menos un poco. También, Daniel no tenía absolutamente ninguna intención de llegar a Fenbark rápidamente. Fui sincero cuando le dije al jefe de Estado Mayor que capturar a Fenbark ayudaría a evitar que la guerra se intensificara, pero eso no significa que quisiera ser yo quien lo hiciera. No tenía ningún deseo de revivir las horribles batallas que había experimentado mientras servía como jefe de Estado Mayor de la 7ª División Blindada. No tenía intención de contorsionar su cuerpo nuevamente en el campo de batalla solo para sobrevivir con la muerte acechando sobre su hombro. Así que retrasaré el compromiso tanto como sea posible. El plan de Daniel Steiner era simple. A estas alturas ya deben saber que venimos. Al recibir la noticia, las fuerzas de defensa de Fenbark obviamente solicitarían refuerzos a las naciones aliadas. Y la mayor esperanza de Daniel era que esos refuerzos llegaran antes de que su brigada pudiera tomar Fenbark. Entonces, usando la excusa de que el enemigo respondió rápidamente, puedo solicitar refuerzos propios mientras mantengo la posición y descansar. Si todo va bien, el Estado Mayor podría abandonar la idea de capturar Fenbark y ordenar una retirada. Y si eso ocurriera, Daniel naturalmente podría transmitirle al jefe de Estado Mayor que él no era un comandante de campo competente. Si el jefe de Estado Mayor termina decepcionado de mí, mejor que mejor. Se dará cuenta de que no soy necesario como oficial de campo y no volverá a enviarme al frente. Fue un plan perfecto. Pero para que este plan perfecto funcionara, se tenía que cumplir una condición. El jefe del Estado Mayor debe creer que no he desobedecido ninguna orden. Naturalmente, si conseguía contener por la fuerza al ejército, podría ser citado a juicio militar. Incluso si no llegara a ese punto, en el momento en que cualquier oficial o soldado perspicaz comenzara a pensar, el comandante de la brigada está deteniendo deliberadamente el avance, podría estallar un motín. Daniel no tenía intención de arriesgarse a eso solo para retrasar la pelea. Por eso ideó una estrategia para moverse de una manera que permita al enemigo responder. ¿Qué significaba eso? Desde el momento en que la brigada salió de la capital, Daniel había marchado por una ruta visiblemente despejada, sin contar los momentos de campamento. Como si el destino fuera obvio y singular. A menos que sea un tonto, el comandante de defensa de Fenbark debe saber que la brigada imperial se está moviendo hacia el puente sobre el río Medio. A menos que las fuerzas de defensa de Fenbark estuvieran planeando luchar hasta el último hombre en una guerra urbana, cerrando la ciudad por completo, obviamente recurrirían a tácticas dilatorias hasta que llegaran los refuerzos. Y la clave de una estrategia de retardo es obstruir la ruta de movimiento del enemigo. Lo que significaba que intentarían destruir el puente o preparar una emboscada cerca. Cualquiera de las dos opciones estaba bien para Daniel. Si las fuerzas de defensa de Fenbark destruyeron el puente y se retiraron, eso significaría que el camino estaba bloqueado. Luego podría buscar un punto de cruce, alegando que tendrían que moverse río abajo para encontrar una zona menos profunda, y así ganar tiempo. Por otro lado, si el puente permanecía intacto, podría decir que algo le parecía sospechoso y ordenar un reconocimiento a gran escala. Si el enemigo fuera descubierto en el proceso, podría usar su posicionamiento desfavorable como excusa para ordenar una retirada temporal y avanzar río abajo, ganando nuevamente tiempo. Ahora bien, ¿qué hará, jefe de Estado Mayor? Si recibe los informes, verá que no soy más que un general incompetente.
Seguramente no puede convocar un consejo de guerra por eso. Simplemente asígneme silenciosamente el servicio de retaguardia. Con ese pensamiento, Daniel esbozó una sonrisa cargada de significado. En ese momento, su oficial de inteligencia, Phelps, se acercó. General de brigada, ¿puedo hablar con usted unas palabras? Phelps había decidido no regresar a la 7ª división blindada y, en su lugar, se convirtió en oficial de Estado Mayor de Daniel Steiner, decisión aprobada por sus superiores. Como resultado, seguía sirviendo a las órdenes de Daniel. Fue un poco incómodo para Daniel, pero no podía despedirlo. Así que asintió. ¿Qué pasa, Mayor Phelps? Bueno, es que... Phelps habló con una expresión ligeramente preocupada. Entiendo que la brigada avanza hacia el puente sobre el río Central. Asegurar un puente sólido permitiría un avance rápido y simplificaría el reabastecimiento. En ese sentido, el puente es esencialmente el objetivo clave de esta operación. ¿Y? El problema es que probablemente el enemigo también lo sepa. Nuestro movimiento traza una línea directa hacia el puente del río Medio, así que aunque quisieran ignorarlo, no podrían. Seguramente están preparando una emboscada o preparándose para volar el puente, ¿no? Daniel silenciosamente comenzó a sudar frío. Todo lo que Phelps acababa de decir era correcto. Más bien, creo que sería mejor ir río abajo, encontrar un lecho poco profundo y firme, y pedirle a la empresa de ingeniería que construya un cruce temporal. No fue un mal consejo, pero si Daniel ya se hubiera ido río abajo, acortaría el plazo. Y como la máxima prioridad de Daniel era prolongar las cosas lo máximo posible, era un consejo que no podía aceptar de ninguna manera. Pero si él dijera, no quiero pelear, así que necesito perder más tiempo, Phelps podría pasar de admirarlo a despreciarlo y tomar su arma. Mientras Daniel luchaba por encontrar la manera de responder, su mirada se dirigió hacia los soldados que estaban montando tiendas de campaña cerca. Mayor Phelps, el brillo melancólico en sus ojos era una ventaja. Tu evaluación es perfecta. Si queremos evitar riesgos innecesarios, entonces sí, tu consejo es el correcto. Pero parece que has pasado por alto algo. Daniel parpadeó lentamente y luego miró a Phelps a los ojos con una expresión seria. El campo de batalla nunca se desarrolla según el manual. No es el manual el que ordena la batalla, sino la gente. ¿Entiendes lo que eso significa? El propio Daniel no tenía idea de lo que significaba. Él simplemente estaba haciendo un espectáculo. Pero esa actuación le hizo a Phelps darse cuenta de repente. ¿Podría ser que estés explotando la psicología del enemigo? Por supuesto que no, pero Daniel asintió solemnemente. Después de todo, la táctica y la estrategia consisten, en última instancia, en tratar con la gente. Para alguien que desconocía las verdaderas intenciones de Daniel, él parecía en todo sentido un brillante comandante militar. Mientras tanto, dentro de la sala de comando y control del cuartel general de defensa de Fenbark. Señor. Todas las tropas se han reunido. Por favor, de sus órdenes. Ante el informe del comandante adjunto, el comandante de defensa Dolbaz dejó escapar un suspiro profundo e incómodo. Enfrentarse a Daniel Steiner fue un gran peso para sus hombros. Aún así, no podía permitirse el lujo de cruzarse de brazos. Manteniendo la compostura, habló. ¿Cuál es el movimiento actual de la brigada enemiga? Avanzan hacia el puente en la sección media del río Everán. Parece que pretenden asegurarlo. A juzgar por su ritmo, deberíamos poder llegar al puente antes que ellos. El oficial de operaciones, que había estado escuchando cerca, agregó. Señor, debemos actuar antes de que se apoderen del puente. ¿Qué tal si llevamos a nuestras tropas allí y les tendemos una emboscada? Era una lógica sólida. Si se movían primero y tendían una emboscada cerca del puente, tendrían una gran posibilidad de obtener una victoria decisiva. Pero... Dolbaz no podía deshacerse de una sensación de inquietud. Permaneciendo en silencio por un momento, lentamente levantó la mirada. ¿Estás seguro? ¿De verdad dices que enviar tropas al puente y ordenar una emboscada es lo correcto? Los oficiales del Estado Mayor intercambiaron miradas perplejas, sin entender a qué se refería Dolbaz. Observando sus reacciones, Dolbaz continuó en silencio. Si el comandante enemigo fuera un oficial cualquiera, seguiría tu consejo y ordenaría la emboscada. Pero estamos tratando con Daniel Steiner. Todos aquí saben que ese hombre es astuto como un zorro. Solo entonces el personal comenzó a comprender lo que Dolbaz estaba sugiriendo y la tensión se apoderó de sus rostros. ¿Acaso Daniel Steiner empleó tácticas convencionales durante la invasión de Nordia? ¿Cuándo capturó al príncipe heredero del reino de Belmore en las tierras fronterizas? Incluso contra la 12ª división blindada de las Naciones Aliadas, fingió teletransportación espacial con Etelio. Dolbaz cerró los ojos como un hombre que ha visto demasiado.
Daniel Steiner siempre cava una trampa en su propia guarida y espera a que entren sus enemigos. Analicen la situación actual con eso en mente. ¿Les parece normal? Dolbaz señaló la ruta marcada del enemigo en el mapa operativo colocado sobre la mesa. Daniel Steiner nos transmite sus movimientos de forma casi sospechosa. Como si dijera, vamos a tomar el puente, vengan a intentar detenernos. Vuelvo a preguntar, ¿les parece normal? El personal no tuvo más remedio que guardar silencio, porque Dolbaz tenía razón. Si Daniel estuviera al acecho con algún tipo de trampa, la fuerza de defensa inevitablemente sufriría pérdidas masivas. Ahora, después de convencer a su personal, Dolbaz dejó escapar un profundo suspiro. No enviaremos tropas al puente. Es una pena perderlo, pero... Los ojos de Dolbaz temblaron levemente mientras miraba alrededor de la habitación. Apretando los dientes, terminó su pensamiento con dificultad. Nuestra máxima prioridad no es bailar en la palma de la mano de Daniel Steiner. Y con esto, Dolbaz hizo un voto silencioso. Daniel Steiner. No voy a seguir tu jueguito. Pase lo que pase, no caería en la trampa de Daniel Steiner. Después de llegar cerca del puente, Daniel ordenó a las tropas centrales que realizaran un barrido de reconocimiento hacia adelante. Como el puente no había sido destruido, estaba claro que el enemigo probablemente estaba al acecho en algún lugar cercano. El plan era simple. Una vez que la unidad de reconocimiento descubriera al enemigo y regresara, afirmaría que la posición era desventajosa y daría un rodeo río abajo. Pero, inesperadamente, las cosas no salieron como Daniel había planeado. Informe al general de brigada. Como se ordenó, exploramos todas las zonas en un radio de 3 kilómetros a lo largo del eje de la carretera, pero no encontramos señales de movimiento enemigo. El capitán de reconocimiento le confirmó a Daniel que el enemigo no estaba a la vista. Los pájaros cantaban en el bosque que lo rodeaba y Daniel se frotó un ojo con incredulidad. Al principio no lo creyó, pero con la vida de su subordinado en juego, no había forma de que el capitán mintiera en el campo de batalla, así que tenía que ser verdad. Realmente no había enemigos. Y esa constatación dejó a Daniel estupefacto. ¿Están entregando el puente? ¿Están locos? Incluso para el comandante de defensa de una remota ciudad fronteriza, abandonar un puente estratégicamente crucial, necesario para bloquear el avance del enemigo, era incomprensible. General de brigada, ¿se encuentra bien? Al ver a Daniel perdido en sus pensamientos, el capitán de reconocimiento preguntó con cautela mientras observaba su expresión. Pensando que no debía permanecer en silencio, Daniel se frotó suavemente la barbilla y abrió la boca. Estoy perdido en mis pensamientos. Pero, ¿en serio? ¿Está seguro de que no había ni una sola señal de movimiento enemigo? Ni siquiera exploradores o patrullas enemigas. Si hubiera habido algo parecido, lo habríamos informado de inmediato, señor. Revisaron la cresta. Es muy probable que estén instalando un puesto de observación oculto. Sí, señor. Registramos la zona con esa posibilidad en mente, pero confirmamos que no había fuerzas enemigas. Daniel dejó escapar un breve suspiro y volvió a rascarse la barbilla, como si intentara dejar de lado la pequeña posibilidad. De acuerdo. Necesito un tiempo para pensar. Regresa a tu posición original y aguanta. Sí, señor. Tras saludar vigorosamente, el capitán regresó con sus hombres y se retiró con su unidad. Viéndolos retirarse desde la distancia, la mirada de Daniel permaneció fija en dirección al puente, su cuerpo quieto como una piedra. ¿El enemigo realmente cedió el puente, no? Me pregunto por qué. Phelps, de pie junto a Frien con los brazos cruzados, respondió. Es natural que no tenga sentido. Normalmente, si quisieran tomar el control del puente, nos tenderían una emboscada. Pero esos cabrones son demasiado conscientes de las tácticas del general de brigada y se dieron cuenta. ¿Eh? ¿A qué se refiere? Teniente Frien. El general de brigada suele acorralar al enemigo con operaciones engañosas y obligarlo a entrar en zonas de aniquilación designadas. Ni siquiera el enemigo es tan estúpido como para no haberse dado cuenta ya. Phelps sonrió levemente mientras miraba a Daniel, quien todavía se acariciaba la barbilla, perdido en sus pensamientos. El enemigo asumió que el general de brigada esperaba que estuvieran alerta y expuso deliberadamente parte de nuestra ruta de movimiento, avanzando hacia el puente. Entonces, desde la perspectiva del enemigo, ¿qué pensarían? ¿Pensarían que intentamos atraerlos a la retaguardia, no? Exactamente. El comandante de defensa de Fenbark debió asumir que el general de brigada les había tendido una trampa y los estaba esperando.
Por eso decidieron abandonar el puente. Había convertido sus antecedentes y su reputación en un arma de la operación. Eso era precisamente Daniel Steiner, la encarnación de la idea de que la táctica y la estrategia consisten, en última instancia, en manipular a la gente. Mientras observaba a Daniel jugar con el enemigo como si lo tuviera en la palma de su mano, Phelps no pudo evitar sentir un leve escalofrío de asombro. Muchos han comandado ejércitos, pero ninguno ha demostrado tanta claridad como usted, general de brigada. La historia lo recordará como una figura legendaria. Phelps habló con genuino respeto, lo que provocó que Frien mostrara una sonrisa satisfecha. Claro. Poniendo orden en el caos y salvando al pueblo, seguro que la historia te venerará como un santo que jamás volverá a aparecer. ¿Una santa? ¿Qué eres? Phelps empezó a señalarlo pero terminó frotándose la barbilla. Frien era una oficial capaz, pero a veces decía cosas completamente inescrutables. Había un leve destello de locura indescriptible detrás de sus suaves ojos que era difícil de localizar. Phelps, sintiendo que la situación podría empeorar si no se controlaba, se acercó a Daniel, general de brigada. Daniel, girando su cuerpo, confirmó que era Phelps quien se acercaba y abrió la boca. ¿Qué pasa, oficial de inteligencia? Deseo informarle que el puente se ha asegurado con éxito. Debo disculparme por dudar de su plan. Daniel se rascó la barbilla con un movimiento seco y habitual. La duda no es algo malo, no te disculpes por ella. Gracias, señor. Eso solo es un gran alivio. Pero, ¿podría dar la siguiente orden ahora? Los soldados y oficiales esperan su orden, señor, ahora que todo está seguro. Sabiendo que no podía demorarse más, Daniel dejó escapar un suspiro silencioso y habló en voz baja y grave. Contacte al Estado Mayor. Infórmeles que el puente ha sido asegurado y que estamos confirmando el control del área circundante. Una vez completado, dígales. Daniel giró la barbilla y miró en dirección a la ciudad. Avanzaremos hacia Fenbark. Noche. Comedor del cuartel general del Estado Mayor. Estrépito, solo el débil sonido de los utensilios moviéndose sobre la mesa redonda terminada resonó suavemente en el comedor. Normalmente un lugar bullicioso, el comedor del Estado Mayor estaba inusualmente tranquilo hoy. La razón. El jefe de Estado Mayor, quien ocupaba el puesto más alto dentro del Estado Mayor, había bajado a cenar por primera vez en mucho tiempo. Sentados en la misma mesa estaban el ministro de Operaciones de Primera Línea Nacional, Schiller, y el jefe de Estado Mayor adjunto, Cedric. Quizás debido a la fuerte presencia de figuras tan prominentes, todos los demás reunidos en el salón estaban simplemente concentrados en sus comidas, como si nada más existiera. Ministro Schiller, en medio del silencio mantenido intencionadamente, el jefe de Estado Mayor, Aroman, sonrió levemente. ¿Le gusta la comida? Me habría gustado servirle una comida como Dios manda del restaurante de oficiales cerca de la base si hubiera tenido tiempo, pero, por desgracia, el deber no me lo permitió. Schiller rápidamente dejó sus cubiertos y se secó los labios con una servilleta. No te preocupes. Está delicioso, te lo aseguro. Me alegra oírlo. ¿Cómo van las cosas en primera línea? Mientras Aroman preguntaba en voz baja sobre la situación, Schiller lo miró y le frotó suavemente la barbilla. Por supuesto. El pueblo se está uniendo y uniendo con pasión al imperio. Desde el reciente discurso del general de brigada Daniel Steiner, incluso la moral de los desertores ha ido en aumento. ¿Desertores, dices? Sí. Cuando a algunos soldados se les preguntó si volverían al campo de batalla, dijeron que se sentían avergonzados por haber huido por temor a perder la vida. Incluso alguien que no se había inmutado al enfrentarse al arma de un terrorista se había sentido conmovido por Daniel. No era de extrañar que las tropas también lo estuvieran. Aroman sonrió satisfecho, pero esta vez fue Schiller quien hizo la pregunta. ¿Pero está realmente bien? ¿Qué quieres decir? Me refiero a enviar a Daniel Steiner de vuelta al frente. Como sabes, es prácticamente el símbolo del imperio ahora mismo. Si muriera en combate, la moral se vería gravemente afectada. ¿No sería mejor llamarlo a la capital antes de que eso ocurra? Como jefe de operaciones del Frente Nacional, Schiller no quería que Daniel arriesgara su vida en el campo de batalla. Desde su perspectiva estratégica, sería más beneficioso para la moral si permaneciera en la retaguardia como un héroe nacional. Comprendiendo su preocupación, Aroman mantuvo su suave sonrisa mientras cortaba su filete con un cuchillo. Su opinión tiene fundamento, ministro Schiller. Yo también lo he considerado. Pero, tras haberme enfrentado personalmente a Daniel Steiner, Daniel no es el tipo de hombre que se contentaría con una paz momentánea. Aroman recordó.
En el momento en que sugirió que debían tomar Fenbark, los ojos llameantes de Daniel Steiner lo atravesaron. Esos ojos, que ardían con una convicción feroz, aún permanecían vívidamente grabados en la mente de Arman. Me parece que Daniel Steiner quiere transformar el imperio en algo digno de lealtad. Y espera estar al frente de esa transformación. Es raro encontrar a alguien así hoy en día. Jefe de Estado Mayor, pero aún así. Entiendo tu preocupación. Pero no creo que debamos preocuparnos por la muerte de Daniel Steiner en el campo de batalla. Cedric. Si fueras tan amable, explícanoslo. Cedric, que estaba cortando su filete, miró a Schiller, ministro de Operaciones de primera línea. Actualmente, Daniel Steiner ha asegurado el puente que lleva a Fenbark. Y lo ha hecho sin sufrir ninguna baja. Disculpe. ¿Cómo es posible? Parece que ha manipulado la psicología del enemigo. Al aparentar dirigirse directamente al puente, ha hecho creer al comandante de defensa de Fenbark que es una trampa evidente. Schiller, que se había quedado paralizada a mitad de un bocado con un trozo de carne en la boca, masticó rápidamente y se secó los labios con una servilleta ante la mirada de Arman. Como probablemente ya habrás deducido, el comandante de defensa de Fenbark no es rival para Daniel Steiner. Así que, por favor, deja de preocuparte. Mientras Schiller, vacilante, cortaba la carne, Cedric miró de reojo a Arman. Estaba claro que vio a través del favoritismo de Arman hacia Daniel Steiner. Jefe de Estado Mayor, Arman, que había dejado la servilleta, respondió. ¿Qué es? He oído que últimamente no se encuentra bien de salud. ¿Está considerando a Daniel Steiner como su sucesor en caso de emergencia? Fue una pregunta destinada a sondear sus intenciones. Después de un breve silencio, Arman se reclinó en su silla. Eso es algo para el futuro. Y, en cualquier caso, nombrar al próximo jefe de Estado Mayor le corresponde al emperador. ¿Qué importa si lo veo como sucesor o no? Aún así, si el fin de esta dinastía imperial está a la vista, quizás no sea descabellado tener esperanza en él. Si Daniel Steiner continuaba acumulando logros en el frente y permanecía dedicado al imperio, no era un escenario imposible. Por supuesto, lo más importante sería su propia voluntad, pero no había necesidad de preocuparse por eso. Daniel Steiner quería el puesto de jefe de gabinete más que nadie. La brigada, habiendo completado el establecimiento de la cabeza de puente, avanzó hacia Fenbark bajo las órdenes de Daniel. Fue un avance notablemente suave, tanto que Daniel, sentado en un vehículo blindado ligero, no pudo ocultar su irritación. Si las cosas siguen así, solo acabaré añadiendo otro logro militar a mi nombre. Según Phelps, el oficial de inteligencia, el exitoso aseguramiento del puente y el establecimiento de la cabeza de puente sin una sola víctima les ahorraría aproximadamente 2 semanas del plazo previsto. Como resultado, Daniel Steiner sintió como si tuviera la garganta seca. Si el jefe de Estado Mayor se entera de esto, querrá que siga trabajando en el frente para siempre. Para alguien como Daniel, que anhelaba la paz personal más que nadie, un futuro así no se parecía en nada al infierno. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo podría escapar de esta miserable realidad? Justo cuando Daniel descansaba su barbilla sobre su mano, sumido en sus pensamientos. General de brigada. Una voz plana rozó el oído de Daniel. Cuando giró la cabeza, vio a Luke parpadeando con sus ojos carmesí. ¿Qué crees que hará el enemigo a continuación? No era una pregunta difícil de responder, por lo que Daniel abrió la boca sin demora. Probablemente hayan establecido una línea de defensa en capas a lo largo de los accesos a la ciudad. Habrán solicitado refuerzos, así que, para ganar tiempo, intentarán retrasarnos lo máximo posible. Será problemático, pero tendremos que romper esas defensas con todas nuestras fuerzas. Ya veo. Si construyeron defensas, también debieron haber tendido trampas. Por supuesto. Obstáculos antitanque o campos minados. De repente, Daniel se quedó en silencio a mitad de la frase. Lo sintió. Esto era. Inmediatamente agarró la radio y presionó el botón de transmisión. Todas las unidades, detengan su avance. No mucho después de que se diera la orden de Daniel, la velocidad de los tanques y vehículos comenzó a disminuir gradualmente. Cuando el vehículo líder finalmente se detuvo por completo, el avance de la brigada se detuvo por completo. Cuando el zumbido de los motores se desvaneció, Daniel abrió la puerta del vehículo blindado y salió. Mientras se ajustaba la gorra del uniforme y se enderezaba su atuendo, pronto se le acercó Phelps, que había salido del vehículo detrás de él. Phelps hizo una ligera reverencia en lugar de un saludo y abrió la boca. General de brigada. ¿Puedo preguntarle el motivo de la detención del avance? Era demasiado pronto para empezar con los preparativos para el campamento, de ahí la pregunta. Daniel pretendía ganar tiempo antes de que llegaran refuerzos enemigos a Fenbark, pero no podía decirlo directamente.
En cambio, respondió con solemnidad. Oficial de inteligencia. ¿No le parece que hay algo raro? ¿Qué quiere decir, señor? El estado de la carretera. Está demasiado limpia, algo antinatural. Normalmente, se colocarían obstáculos para obligar al enemigo a desviarse. ¿Pero encontramos algún obstáculo durante el avance? Phelp, que estaba reflexionando, meneó la cabeza. Ahora que lo mencionas, no lo hicimos. Había algunos árboles caídos en la carretera, pero eran lo suficientemente pequeños como para que los vehículos los pasaran por encima. No se les podía llamar obstáculos propiamente dichos. Entonces, ¿qué crees que significa esto? ¿Estás sugiriendo que el enemigo nos está guiando intencionalmente para usar el camino? Daniel asintió y Phelp dejó escapar un silencioso jadeo de comprensión. Ya veo. Entonces es muy probable que hayan colocado minas antitanque en el camino. Exactamente. Lo que significa que también sabes lo que tenemos que hacer ahora. Debemos enviar tropas de reconocimiento experimentadas o tripulantes de tanques para detectar cualquier indicio de minas antitanque recientemente enterradas. Garantizar la seguridad de nuestras tropas es nuestra prioridad. Eso significaba que podían ganar aún más tiempo, por lo que Daniel sonrió satisfecho. Bien. Lo entiendes rápido. Transmite la orden a la compañía de reconocimiento para que inspeccionen la carretera en busca de indicios de minas antitanque. Sí, general de brigada. Phelp respondió con vigor y se dio la vuelta para cumplir la orden. Al verlo alejarse, Daniel dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Bien. Esto debería darme unos días. Si ordenara repetidamente paradas para buscar señales de colocación de minas, la marcha sobre Fenbark podría retrasarse significativamente. Y como la orden no es irrazonable, ni las tropas ni los oficiales se opondrán. ¿Quién se atrevería a oponerse a una orden emitida en nombre de garantizar la seguridad de los aliados? Lo más que se escucharían serían algunas quejas de descontento. Daniel estaba profundamente satisfecho con su propio plan, pero esa satisfacción no duró mucho. Esa tarde, el comandante de la compañía de la unidad de reconocimiento regresó e informó a Daniel con reverente asombro. Comandante de compañía Eiriam, reportándose. Hemos confirmado indicios de la instalación de minas antitanque 2 kilómetros más adelante de nuestra posición actual. Parte del pavimento fue removido deliberadamente y descubrimos tierra recién removida camuflada con tierra suelta. Creemos que la unidad de ingenieros de vanguardia del enemigo las colocó. Ante el informe, Daniel se quedó helado. Mientras tanto, el oficial de inteligencia que estaba a su lado, Phelp, no podía contener su emoción. General de brigada. Una vez más, su predicción fue correcta. 2 kilómetros más adelante. Si hubiera retrasado su orden de detener el avance, aunque fuera un poco, habría sido un desastre. No estaba equivocado. No es que Daniel lo hubiera pretendido así. Después de un breve silencio, Daniel dio su siguiente orden. Ahora que se habían descubierto minas antitanque, era hora de tomar las cosas en serio, para preservar sus fuerzas. Que la compañía de reconocimiento descanse un poco y luego comience a barrer el bosque circundante cerca del campo minado. Si el enemigo pretende realizar una operación de demora, es muy probable que una pequeña unidad esté tendida en una emboscada en las cercanías. En efecto, ni una palabra fuera de lugar. Cumpliré la orden. El comandante de la compañía respondió con vigor y estaba a punto de girarse y dar la orden. General de brigada. Se giró para ver quién había hablado. Era Lucky. Si me lo permite, me gustaría acompañar a la compañía de reconocimiento. ¿Acompañar a la compañía de reconocimiento? Sí. Quiero contribuir a nuestra fortaleza. La mirada en los ojos de Lucky estaba llena de convicción, nacida del instinto. Era demasiado sincero para negarse y Daniel asintió. Si eso es lo que desea, puede participar en esta operación solo. No habrá problema, ¿verdad, comandante de la compañía Eiriam? Eiriam parecía preocupado, pero no pudo atreverse a expresar una objeción a Daniel. Si es una orden la cumpliré. Mientras tanto, en las tierras altas del bosque cerca del campo minado antitanque. Maldita sea, Bental, el comandante del batallón de las fuerzas de defensa de Fenbark, que se encontraba en una emboscada con aproximadamente 300 soldados, apretó los dientes. La unidad de reconocimiento enemiga encontró el campo minado y se dio la vuelta. Lo que significa. Esto significaba que Daniel Steiner había descubierto la ubicación de las minas antitanque. Desde la perspectiva de Bental, era completamente absurdo. Solo 2 kilómetros más. Si hubieran recorrido solo 2 kilómetros más, las minas los habrían hecho pedazos. Toda la operación dependía de esto.
Una vez que la brigada de Daniel pisara a las minas antitanque y cayera en el caos, la unidad de Bental lanzaría un ataque sorpresa, infligiría daños y se retiraría. Pero Daniel Steiner, como si pudiera verlo a través de todo, detuvo todo el avance exactamente a 2 kilómetros, y envió personal de reconocimiento para identificar las minas. ¿Cómo demonios lo descubrió? Ese hombre es una especie de dios. En ese momento, no era miedo, era impotencia. Mientras Bental chasqueaba la lengua en señal de frustración, el sonido de pasos se acercaba desde cerca. Al girarse hacia el ruido, Bental vio a su ayudante. ¿Qué es? El ayudante dudó un momento y luego habló. Comandante. Creo que el enemigo ha detectado nuestra posición. ¿Qué? Una unidad de reconocimiento, del tamaño de una compañía, se acerca a nuestra ubicación. Si no nos retiramos ahora, nos descubrirán. Habían encontrado las minas y ahora también estaban señalando el lugar de la emboscada. Bental no podía deshacerse de la sensación de que estaban bailando en la palma de Daniel Steiner, pero el hecho de que hubieran visto primero al enemigo durante el reconocimiento fue, al menos, algo. Si solo es una compañía, no hay necesidad de retirarse. Atacamos primero, causamos bajas, aseguramos prisioneros y luego nos retiramos a la línea defensiva. Pero, comandante, teniente. Cállate y cumple mis órdenes. ¿Crees que el comandante de defensa aceptará que nos retiremos sin conseguir nada? Si al menos no destrozamos esa unidad de reconocimiento. Bental se quedó en silencio a mitad del grito. La expresión en el rostro de su ayudante no era buena. Sin saber por qué, Bental guardó silencio. El ayudante tragó saliva con dificultad y finalmente habló. Comandante. Acabamos de recibir órdenes del Comando Central. Dicen que hay que tener cuidado con un oficial de cabello canoso y ojos rojos en las fuerzas de Daniel Steiner. Se ha avistado uno que coincide con la descripción en la unidad de reconocimiento enemiga. ¿Eh? ¿Quieren que tengamos cuidado con un oficial? Sí, señor. Ese oficial es considerado muy peligroso. No solo fue ridículo, lo dejó sin palabras. ¿Un solo oficial? ¿Crees que un solo oficial puede superar la diferencia de fuerza? No seas ridículo. Sigue mis órdenes. Si sigues discutiendo, lo tomaré como insubordinación y te llevaré a un consejo de guerra. Bental ladró y el ayudante bajó la cabeza, visiblemente aterrorizado. Disculpen. Les transmitiré la orden enseguida. Después de esto, el ayudante se marchó apresuradamente. Bental observó su figura alejarse con claro disgusto y dejó escapar un largo suspiro. El comando central se ha vuelto loco. Si fuera el mismísimo Daniel Steiner, quizá, pero asustarse por un oficial. Sacudiendo la cabeza, Bental sacó un mapa de su abrigo. Por si acaso, quería confirmar una vez más las rutas de retirada. Mientras examinaba el mapa, se oyó un disparo cerca. Ya empezó. Bental abrió los ojos, guardó el mapa en su abrigo y sacó su pistola. Tomando una respiración profunda, se giró hacia la dirección de los disparos y comenzó a caminar. ¡Uaaaac! Desde el bosque convertido en campo de batalla, los gritos enemigos resonaron largos y fuertes. ¡Idiotas! Si están aquí para explorar, al menos intenten que no los detecten. Bental frunció el ceño y agarró firmemente su pistola. Los disparos continuaron. Los gritos se intensificaron. Bental, convencido de la victoria, sonrió, pero luego frunció el ceño bruscamente. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? ¡Ah! Retírense. Retrocedan. Quítense del camino, cabrones. Voces. No te retires. Repito, no te retires. Sube la ametralladora. ¡Dale! Rápido. Hijos de puta. ¿Qué hacen? Disparen. He dicho que disparen. Los gritos se hicieron más claros y desesperados, haciendo que Bental se detuviera. Entonces, uno tras otro, gritos lo suficientemente fuertes como para partirle los oídos desgarraron el aire. Los ojos de Bental se abrieron de par en par. Su boca quedó abierta, incrédula. Estos no eran los gritos del enemigo. Eso era dolorosamente obvio. Aproximadamente 3 horas después, la compañía de reconocimiento regresó al campamento de la brigada. Aunque eran aliados, los soldados en los puestos perimetrales temporales no se atrevieron a ofrecer una palabra de bienvenida. Detrás de la compañía de reconocimiento marchaba una fila de prisioneros vestidos con los uniformes de las naciones aliadas. Todos y cada uno de los cautivos parecían haber visto un fantasma, con los ojos fijos en el suelo y el rostro descolorido. Y la compañía de reconocimiento no era muy diferente. Todos lanzaron miradas furtivas e inquietas hacia Lucky, que caminaba entre ellos, empapada en sangre y con una expresión vacía.
Ya sea que estuviera consciente o no de esas miradas, Lucky cruzó el campamento en silencio. En el momento en que Daniel escuchó la noticia del regreso de la compañía de reconocimiento y salió a recibirlos, un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué es esto? Era natural sentirse desconcertado cuando una compañía de reconocimiento que había partido para explorar regresó en masa con prisioneros. El comandante de la compañía parecía igualmente desconcertado y tragó saliva con dificultad antes de hablar. General de brigada. Reportando. Aproximadamente a las 21:40 horas de hoy, nuestra compañía contactó con una unidad enemiga del tamaño de un batallón en la zona boscosa elevada cerca de la carretera donde se descubrieron las minas antitanque. El enemigo nos estaba tendiendo una emboscada y nos atacó por sorpresa. ¿Te tendieron una emboscada? ¿No al revés? Sí. Nuestra compañía estableció inmediatamente cobertura y posiciones de fuego, y respondió al fuego. Sin embargo, la situación era grave y nos preparábamos para la retirada. Pero entonces, el comandante de la compañía Iriam miró de reojo a Lucky antes de continuar con cautela. Gracias a los esfuerzos de la capitana Lucky, la situación cambió. Con la moral recuperada, la compañía lanzó un contraataque y logró una victoria decisiva. Números específicos. Sufrimos 4 bajas en combate y 9 heridos. El enemigo, por otro lado, perdió aproximadamente 180 hombres y capturamos a unos 120 prisioneros. También capturamos una cantidad considerable de armas y equipo. En resumen, habían sido emboscados por una fuerza mayor que la suya y respondieron derrotando al enemigo con pérdidas mínimas. Parecía absurdo. Pero al añadir a Lucky y Emilia a la ecuación, todo tenía sentido. Era de noche, la visibilidad era mala y el enemigo no sabía a qué se enfrentaba. No había forma de que pudieran responder adecuadamente. Desde la perspectiva del comandante del batallón enemigo, era como si un desastre natural ambulante hubiera caído sobre ellos. Daniel, mirando en silencio a Lucky, dejó escapar un suspiro silencioso y volvió su mirada hacia Iriam. ¿Capturaste al comandante enemigo? Sí. Al llegar a su puesto de mando, dejó caer la pistola y levantó las manos. Parecía haber perdido por completo las ganas de luchar. Bien. Necesitamos hablar con él. Atadlo en un barracón vacío. En cuanto a los demás prisioneros, agrúpenlos en una zona para que sea más fácil controlarlos. Sí, señor. Entendido. Iriam dio una respuesta seca y giró sobre sus talones para transmitir las órdenes. Mientras el comandante de la compañía gritaba a sus hombres, Daniel volvió a girar su mirada hacia Lucky. Teniente. Su voz era baja y tranquila, para que los demás no pudieran oírlo. No lo entiendo. ¿Por qué llegaste tan lejos? Según el conocimiento de Daniel, Lucky era alguien que hacía todo lo posible por ocultar su identidad. Sin embargo, allí estaba ella, ejerciendo su poder sin vacilar. Él no podía entenderlo. Lucky, incapaz de sostener la mirada de Daniel, respondió sin levantar la vista. En ese momento nos tendieron una emboscada, era la única manera de salvar nuestras fuerzas y esperas que crea eso. No le preguntaba si se había defendido. Le preguntaba si había provocado la emboscada. Lucky, captando su significado, no ofreció respuesta. Sus labios se separaron ligeramente, como para ofrecer una excusa, pero no surgió ningún sonido. Los ojos de Daniel se entrecerraron levemente. Algo andaba mal con ella. ¿Hay alguna razón por la que no puedas hablar de ello? Su suposición no estaba equivocada. Cuanto más se acercaban a Fenbark, más sentía Lucky una creciente e inexplicable ola de ira y odio. Daniel podía, al menos, entender una fracción de lo que ella pudiera estar sintiendo. Si la información que proporcionó Amtal es correcta, Fenbark es donde Lucky fue tratada como sujeto de prueba. A juzgar por su comportamiento, parece no ser consciente de ello, pero... Daniel consideró brevemente si debía decírselo, pero luego negó con la cabeza. No hay necesidad de crear confusión con información no confirmada. Por ahora, el silencio era la mejor opción. Daniel levantó la mano y la apoyó suavemente sobre el hombro de Lucky. Teniente. No le presionaré sobre lo que pasó hoy. Al final, sus acciones beneficiaron a la brigada. Pero debido a lo sucedido, usted y yo hemos cruzado una línea de la que no podemos retractarnos. Tendré que informar al alto mando sobre la batalla de hoy. Una pequeña compañía derrotando a un batallón enemigo seguramente llamaría la atención desde arriba. Y esa atención recaería de lleno sobre Lucky y Emilia. Una vez que el alto mando comenzara a investigarla seriamente, se convertiría en una situación complicada y peligrosa. Lucky, plenamente consciente de ello, solo pudo bajar la cabeza con expresión culpable. Lo siento. Por mi culpa, sufrirá las consecuencias, general de brigada. Está bien.
Daniel la interrumpió con una suave sonrisa. Encontraré una manera de protegerte. Las palabras inesperadas hicieron que Lucky se estremeciera y levantara la cabeza lentamente. Cuando sus ojos aturdidos se encontraron con los de él, Daniel obligó a la sonrisa a permanecer en su rostro. Necesito hacerle creer que soy el único en el imperio en quien puede confiar. Si logramos mantenernos unidos, nada desastroso ocurrirá entre nosotros. Daniel habló desde un lugar de frío instinto de supervivencia, pero para Lucky, el significado iba mucho más allá del mero cálculo. Sus ojos rojos temblaron levemente. Yo, también, su respiración se volvió un poco más áspera cuando bajó la mirada. Yo también lo protegeré, general de brigada. Fue una extraña ironía. Tenían sentimientos diferentes, pero al final, el lugar al que intentaban llegar era el mismo. Después de que se calmó el alboroto, Daniel entró al cuartel donde se encontraba detenido el comandante del batallón enemigo. Dentro, Bental estaba sentado desplomado en una silla, atado y derrotado. Había estado mirando al suelo, pero el sonido de unas botas lustradas lo impulsó a levantar la cabeza. Y allí vio a Daniel Steiner, vestido con un uniforme militar elegantemente confeccionado. Las medallas prendidas en su pecho irradiaban una inescrutable sensación de presión. Teniente coronel Bental. Oí que su batallón intentó emboscar a nuestra compañía de reconocimiento, pero fue derrotado. ¿Correcto? Ante las palabras de Daniel, Bental salió de su estupor, apretando los dientes antes de gritar de frustración. Deberíamos haber ganado. Claro que sí. Pero, ¿esa mujer de ojos rojos, qué demonios es? ¿Qué es ese monstruo? Bental había corrido hacia la escena de la batalla al oír los gritos, y lo que presenció estaba más allá de su comprensión. Un monstruo de ojos rojos que ataca a sus hombres uno por uno con una velocidad aterradora. Se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir, y para empeorar las cosas, generó un campo de gravedad que hizo casi imposible para sus soldados siquiera levantar sus rifles. En la memoria de Bental, Lucky había sido como un depredador arrasando un rebaño de ovejas. Se mire como se mire, esa mujer está mucho más allá de lo que se considera humano. Bastardos, malditos perros imperiales. No me digan que han estado experimentando con humanos. Daniel consideró brevemente decir que ella es tu creación, no nuestra, pero negó con la cabeza. Esa no era la prioridad en este momento. Teniente coronel Bental. No le di permiso para hacer preguntas. De ahora en adelante, yo preguntaré y usted responderá. ¿Entendido? Bental mordió con fuerza, visiblemente hirviendo. Al ver que todavía respondía, Daniel continuó. Si lo entiendes, dime dónde empieza la línea defensiva de la ciudad. Si hay puntos débiles en el terreno, también me gustaría saberlos. Bental dejó escapar una risa burlona. ¿Así que quieres que traicione a mi país? No me hagas reír. Será mejor que traiciones ahora que más tarde. ¿Crees que aceptaría una oferta tan patética? Jamás me rendiré ante el hombre que masacró a mis soldados. Fuera de mi vista. Fue una respuesta natural, pero Daniel no pudo evitar sentir un poco de lástima por la obstinación de Bental. Teniente coronel Bental. Le digo esto por su bien, así que escúcheme atentamente. Si no responde a mis preguntas aquí y ahora, el protocolo dicta que mi subordinado procederá a interrogarlo mediante tortura. ¡Qué risa! ¿Crees que un soldado en el campo de batalla no espera tanto? No. Creo que tu determinación no sobrevivirá. Y con razón. Daniel bajó la voz, sabiendo que Frien estaba esperando justo afuera del cuartel. Mi subordinado, objetivamente, no está cuerdo. Sea cual sea tu resistencia a la tortura, lo que te espera va mucho más allá. Por eso te pregunto. Por favor, responde a mis preguntas ahora. Había algo genuino en la voz de Daniel. Bental dudó por un momento, pero al final no se echó atrás. Fuera de aquí. Jamás me aliaré con el enemigo. Muy bien. Si esa es tu decisión. Daniel suspiró y salió del cuartel. Poco después entró una mujer. Amigo. Ella llevaba una caja de herramientas. Buenas noches. Debe ser el teniente coronel Bental, ¿verdad? Si no le importa, por favor, espere un momento. Dejó la caja de herramientas, la abrió y sacó un par de alicates. Luego, poniéndose de pie con una sonrisa, se acercó a Bental. ¿Empezamos con algo sencillo? ¿Como las uñas? ¿Qué? Un momento. ¿No es habitual hacer preguntas antes de la tortura? ¿No tienes algo que quieras averiguar de mí? No te equivocas. Pero eso puede esperar, ¿no? Bental se congeló. No podía entender lo que esta mujer frente a él estaba diciendo. Frien se detuvo frente a él y le ofreció una sonrisa suave, casi maternal. Es hora de castigarte. Por intentar hacerle daño al general de brigada Daniel. En cuanto te hayas arrepentido lo suficiente, haremos algunas preguntas. Y no te preocupes, estoy seguro de que lo lograrás.
Acarició suavemente el dorso de la mano de Bental. Te seguiré enseñando hasta que lo logres. Aunque te desmayes, te despertaré al instante con mi magia curativa. Así podrás seguir reflexionando sobre tus pecados. ¿No es maravilloso? Su tono cálido y suave hizo que a Bental se le erizara la piel. Mientras estaba sentado horrorizado, Frien abrió las mandíbulas de las pinzas con un ligero apretón. Bueno, entonces. Comencemos nuestro arrepentimiento, ¿de acuerdo? Bental sacudió la cabeza violentamente, el pánico se apoderó de él, pero Frien no se conmovió. G. Al principio todos dicen lo mismo. Nadie quiere admitir sus pecados. Pero con el tiempo, todos lloran, suplican y suplican, recordando sus vidas. Usted no será diferente, teniente coronel. Los alicates agarraron el borde de su uña y comenzaron a apretar. La respiración de Bental se volvió entrecortada. Sus ojos se abrieron cuando miró a Frien y ya no pudo negarlo. Tal como dijo Daniel Steiner. Esta mujer no está cuerda. Después de que el alboroto anterior se calmó, Daniel dio órdenes para que toda la brigada descansara. La razón era clara. Si Bental revelaba información, se produciría un avance forzado. Hasta entonces, conservar energía era imperativo. Irónicamente, quien había dado la orden, el propio Daniel, no pudo disfrutar de un momento de descanso adecuado. Dime qué quieres. Dime qué demonios quieres ya. ¿No lo dije ya? Lo que quiero es que se arrepienta, teniente coronel Bental. La locura tiene un límite, zorra psicótica. Usar un lenguaje tan vulgar me dice que no te has arrepentido lo suficiente. Cambiamos de herramienta y lo intentamos de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué sacas eso? No, carajo. No te acerques. No te acerques. Aléjate. La razón principal por la que Daniel no podía dormir tranquilo eran esos gritos. Desafortunadamente para él, el lugar del interrogatorio estaba justo al lado de la carpa del comando de campo. Aunque hubiera querido evitarlo, no pudo. Después de pasar la noche escuchando los aullidos de Bental, Daniel se sentó en su escritorio a la mañana siguiente, incapaz de ocultar su fatiga. Los demás en la tienda de mando parecían igualmente privados de sueño y realizaban sus tareas con rostros demacrados. Todo estaba en silencio mientras cada oficial cumplía con sus responsabilidades matutinas cuando Phelps, el oficial de inteligencia, se acercó. Tenía en la mano una taza humeante. Veo que has estado trabajando duro desde temprano. ¿Quiere un café, señor? Mayor Phelps, café, sí, eso suena bien. Daniel respondió débilmente y Phelps dejó escapar una risita baja, entregándole la taza. Es café de achicoria. No es precisamente el café de lujo de la capital, pero es el mejor que tenemos aquí en el frente. No soy tan exigente como para exigir lujo en una zona de guerra, ¿verdad? Daniel bromeó con una débil sonrisa, tomó la taza y bebió el brebaje de achicoria. Mientras el calor se deslizaba por su garganta, sintió una leve oleada de energía regresar a su cuerpo. Aunque era un sustituto, el sabor era lo suficientemente parecido al del café real como para engañar a sus sentidos. Mucho mejor. Y lo más importante, ¿cómo están los hombres? Sí. Acabo de terminar un reconocimiento del campamento. La moral está por las nubes. Asegurar la cabeza de puente, identificar las minas antitanque y ahora la victoria de la compañía de reconocimiento sobre un batallón enemigo, ha sido todo un éxito. Cada operación se había ejecutado impecablemente. Como resultado, tanto las tropas como los oficiales ahora apoyaban a Daniel Steiner con una confianza casi fanática. Fue una situación que a Daniel le pareció preocupante, aunque Phelps no se dio cuenta. Gracias a la cadencia de marcha deliberada del general, las tropas aún están frescas. Eso por sí solo nos ha dado una ventaja significativa Antes de que Phelps pudiera terminar, otro grito se escuchó desde la tienda contigua. A diferencia de los gritos anteriores, este era bajo y pesado, como un hombre aplastado bajo su propia desesperación. La actitud del teniente coronel Bental había cambiado drásticamente. Por favor. Te lo ruego, para. Te lo contaré todo, por favor. Teniente coronel. Solo ha pasado medio día, ¿sabe? Si ya está llorando, ¿cómo piensa sobrevivir el resto? Lo siento. Me equivoqué. Por favor, ten piedad. Phelps chasqueó la lengua ante los sonidos que llegaban a través de la pared. Tortura constante, es aterradora. Es una suerte que la teniente Frien sea de los nuestros y no de ellos. Estoy de acuerdo. Enfrentarla como enemiga, prefiero no imaginarlo. Habiendo terminado su último sorbo de café, Daniel dejó la taza. Parece que su voluntad se ha roto. Tráiganlo aquí. Comprendido. Phelps salió de la tienda para cumplir la orden.
Después de un tiempo, regresó con el teniente coronel Bental a cuestas y con las manos atadas. Los pasos de Bental eran lentos y débiles cuando entró en la tienda de mando. A primera vista, parecía ileso, Frien claramente lo había curado antes de la transferencia, pero sus ojos hundidos y sin vida contaban una historia diferente. Teniente coronel Bental. Al oír la voz de Daniel, Bental se estremeció. Al ver a Daniel sentado a la cabecera de la mesa de operaciones, Bental cayó de rodillas como si estuviera frente a un depredador. Basta. Por favor, basta. Mátenme. Pueden hacerlo, ¿verdad? Ordenen mi ejecución ya. Daniel se compadeció del lamentable estado del hombre, pero la misericordia no era una opción. No voy a matarte. Y si respondes bien a mis preguntas, la tortura terminará aquí mismo. Serás tratado con la dignidad que se le otorga a un oficial al mando. Si lo entiendes, asiente. Bental, sin otras opciones restantes, asintió con la cabeza. Bien. Empecemos por el principio. Explícanos dónde se ha establecido la línea defensiva de la ciudad. Bental dudó. Traicionar a sus compañeros todavía era una línea que no podía cruzar fácilmente. Pero el silencio significaría regresar a un infierno personal de dolor sin fin. No queriendo revivir esa pesadilla, Bental finalmente habló entre sollozos silenciosos. Nuestra línea defensiva está situada a lo largo de la vía férrea, en las afueras de la ciudad. El terreno elevado al noreste es nuestra principal fortaleza. Se podría decir que el grueso de nuestras fuerzas está concentrado allí. Ya veo. Eso explica la emboscada con tu batallón. La operación enemiga era sencilla. El plan era esperar hasta que la brigada de Daniel activara las minas antitanque y luego atacar durante la confusión. Tras asestar un golpe crítico, se retirarían. Si la brigada de Daniel los persiguiera, eso completaría la trampa. Las fuerzas perseguidoras quedarían dentro del alcance de las baterías de infantería pesada y artillería posicionadas en terreno elevado, lo que provocaría pérdidas masivas. Pero en el momento en que Daniel identificó el campo minado antitanque, todo el plan se vino abajo. Daniel tamborileaba con los dedos sobre la mesa mientras hablaba. Incluso con una estrategia dilatoria, habría que concentrar fuerzas para enfrentarse a una brigada. Dispersar las tropas supondría el riesgo de una ruptura a lo largo de un solo eje, lo que podría colapsar toda la línea. Dicho esto, no es una solución perfecta. Sus dedos se detuvieron. Entonces, si la mayor parte de tu fuerza se concentra en las tierras altas del noreste, entonces debe haber un punto débil en otro lugar. ¿Dónde está? Bental permaneció en silencio. Esta era una línea de conciencia que no quería cruzar. Daniel lo miró fijamente, sin pestañear. Teniente coronel Bental. No me gusta repetirme. La tranquila firmeza en el tono de Daniel empujó a Bental al límite. Al darse cuenta de que ya no podía resistirse, Bental dejó escapar un suspiro y bajó la cabeza. El distrito de almacenes en el sureste. Hay algunos patios de carga antiguos y almacenes en ruinas. Las trincheras están mal excavadas y la presencia de tropas es mínima. Era natural. Con un regimiento limitado, el enemigo había concentrado sus fuerzas en su eje crítico de defensa, lo que significaba que todo lo que estaba fuera de ese eje era efectivamente una zona muerta. Daniel se levantó de su asiento. Oficial de operaciones. El oficial que había estado escuchando en silencio a su lado hizo una reverencia. Sí, general de brigada. Daniel no lo miró mientras daba la orden. Envíen un pequeño destacamento de reconocimiento al distrito de almacenes del sureste. Verifiquen si las afirmaciones del teniente coronel Bental son ciertas. Su mirada permaneció fija en el mapa operativo extendido sobre la mesa de guerra. Aún no entendía por qué todo marchaba tan bien. Pero como comandante de brigada, Daniel no tuvo más remedio que actuar. Si la información de Bental es precisa, suspiró por dentro, pero en la superficie tenía la expresión sombría de un general de libro de texto. Entonces romperemos la línea defensiva del enemigo y ocuparemos Fenbark. Varios días después, la línea defensiva de Fenbark, afueras del distrito de almacenes del sureste, puesto de observación temporal. Probablemente sea porque llovió ayer, hoy hay mucha niebla. Ante el comentario del soldado de observación, el comandante del puesto, sargento Melat, frunció el ceño. Sí. Odio los días como este, los días de niebla. Me pasa lo mismo. ¿A quién le gusta este clima? No, no es tan sencillo. Melat empezó a explicarlo pero se detuvo. Una extraña sensación se apoderó de él, como si algo parpadeara más allá de la niebla. ¿Qué demonios? En el borde de su visión, empezaron a tomar forma unas formas vagas. Débilmente, como si se tratara de un sueño o de una pesadilla, pudo oír el sonido de unas pisadas aplastando la tierra.
El soldado de observación, sintiendo que algo también iba mal, comenzó a sudar frío. De ninguna manera, ¿es eso? Antes de que el soldado pudiera terminar su frase, Melad levantó los binoculares que colgaban de su cuello y escaneó el área frontal. Inhaló con fuerza, seco, sin aliento. A través de la niebla iban apareciendo tanques, semiorugas y vehículos blindados. Envueltos en niebla, avanzaron en silencio. En sus costados estaba grabado el emblema de un águila. No había duda. Eran imperiales. Detrás de ellos, la formación de soldados se extendía interminablemente en la bruma blanca. La respiración de Melad se volvió superficial. Sus labios se agrietaron por la sequedad. Bajó los binoculares y se quedó mirando en un silencio atónito mientras pronunciaba las palabras. Ya vienen. Por aquí. Con el nombre de Daniel Steiner resonando en su cabeza, Melad susurró, como un hombre ya condenado. El infierno se acerca. En el momento en que el comandante del puesto confirmó el avance de la brigada, lo informó inmediatamente al comandante del batallón destinado en el distrito de almacenes. Pero la brigada de Daniel Steiner no le dio tiempo al comandante del batallón de defensa para reaccionar. Auge. El rugido del cañón principal de un tanque partió el aire. En un instante, los edificios del almacén y las trincheras cavadas apresuradamente explotaron en escombros, arrojando restos en todas direcciones. Aplastados bajo esos fragmentos antes de que pudieran siquiera gritar, los soldados defensores perdieron su voluntad de luchar mucho antes de perder la vida. ¿Cómo diablos se supone que vamos a superar esto? Los tanques que emergían a través de la niebla parecían bestias de hierro, monstruosas e imparables. Los nidos de ametralladoras abrieron fuego, pero sus balas rebotaron inofensivamente en el blindaje de los tanques imperiales. Como si estuviera molesto, un tanque giró casualmente su torreta y apuntó directamente al nido más cercano. El artillero gritó, medio furia, medio pánico, mientras apretaba el gatillo. Pero era inútil. Auge. Un proyectil impactó de lleno en el nido, reduciéndolo a escombros calcinados. El polvo y el hollín saltaron de los sacos de arena, y un humo negro y espeso se elevó hacia arriba como llamas. A través de esa neblina infernal, figuras con uniformes imperiales negros comenzaron a surgir una por una. Alzaron sus armas hacia los restos de la fuerza de defensa, sin hacer excepción de aquellos enterrados bajo los escombros. Un soldado atrapado debajo de una viga rota, miró al soldado imperial que se acercaba y se burló amargamente. Nunca hubo una oportunidad. Ni para nosotros. Ni contra el demonio del imperio. No hubo manera de derrotar al ejército dirigido por Daniel Steiner. El comandante del batallón del distrito de almacenes hizo la bandera blanca menos de 10 minutos después de que comenzara el asalto. Era obvio que resistirse por más tiempo solo conduciría a muerte sin sentido, por lo que se rindió para preservar lo que quedaba de sus hombres. Aceptando la rendición, Daniel ordenó un alto el fuego y reclamó el distrito de los almacenes. La victoria había llegado con facilidad. Ganamos otra vez. Esos cabrones de las naciones aliadas no pueden hacernos nada. ¡Viva el general de brigada! Nos guió a la victoria otra vez. ¡Ja! Miren a estos cobardes aliados llenos de orina. Se hicieron pis y salieron corriendo. Mientras los soldados celebraban frenéticamente su triunfo, Phelps se acercó a Daniel, que estaba inspeccionando el distrito capturado. General de brigada. La operación fue todo un éxito, tal como usted predijo. Daniel asintió ante las palabras de Phelps. ¿Damnificados? Ninguno, señor. El comandante del batallón enemigo se rindió incluso antes de que estallara una batalla propiamente dicha. Debo decir, señor, tras haberlo observado varias veces, que su estrategia y previsión táctica son sencillamente asombrosas. Daniel parpadeó, sin estar seguro de qué estaba hablando el hombre. Phelps continuó con entusiasmo. Retrasaste el avance, esperando a que llegara la niebla. Supuse que simplemente estabas preservando la resistencia de las tropas, pero, claramente, fui demasiado miope. La emoción iluminó el rostro de Phelps. Reconociste la humedad del clima y la aprovechaste. Gracias a la niebla, los puestos enemigos no detectaron nuestras fuerzas a tiempo. Obtuvimos una ventaja enorme. No puedo ni imaginarme la ventaja que piensas tener. No fue eso en absoluto. Daniel había dado la orden de ataque sin pensarlo dos veces. La niebla había sido pura suerte. Aunque le diga que está equivocado. Nadie le creería. Simplemente asumirían que estaba siendo modesto. Mejor dejarlo ir. Oficial de inteligencia. Si ha terminado su informe, pídale al comandante del batallón enemigo que nos dé las frecuencias de comunicación del cuartel general de defensa de Fenbark. Me gustaría hablar con su comandante. Sí, señor. Phelps saludó y se dio la vuelta para marcharse.
Daniel dejó escapar un suspiro silencioso mientras lo vio irse. Hemos roto la línea de defensa. Eso significa que el siguiente paso es avanzar hacia la ciudad. Capturar a Fenbark prácticamente garantizaría que se ganara el favor total del jefe de Estado Mayor. Y con eso vendría otra tarea. Dios sabía de qué tipo. Daniel apoyó la barbilla en una mano y frunció el ceño. Tiene que haber otra manera. Quizás todavía quedaba una oportunidad. Si provoco al comandante de defensa de Fenbark a través de las comunicaciones. Podrían atrincherarse y exigir una última resistencia, convirtiendo la batalla en un enfrentamiento urbano prolongado. Si los civiles también se involucraran, Daniel podría tener la excusa que necesitaba para argumentar que la resistencia era demasiado severa y recomendar la retirada. Estaba considerando seriamente la idea cuando... No entiendo, ¿por qué? Un murmullo bajo interrumpió su hilo de pensamiento. Al levantar la vista, Daniel vio a Lucky no muy lejos, parada y con los ojos fijos en Fenbark. Ahora estaban lo suficientemente cerca para ver la ciudad a simple vista. Daniel se acercó a ella en silencio. Teniente. Sobresaltada, Lucky se estremeció y se dio la vuelta. General de brigada. Ella bajó la cabeza. Había algo en su expresión que Daniel no solía ver. Un miedo desconocido. No es miedo de mí. Probablemente era la ciudad misma. Lo que sintiera por Fenbark estaba saliendo a la superficie. Sin saber qué decir, Daniel finalmente preguntó, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Has estado aquí antes? ¿O sabes algo sobre esa ciudad? Estaba probando las aguas, pero Lucky negó con la cabeza. Es mi primera vez. Nunca había visto esa ciudad. ¿No lo parece? No le miento, señor. La verdad es que no conozco este lugar. Pero... Ella volvió a girar la cabeza, con los ojos fijos en el horizonte distante. Cuanto más nos acercamos a esa ciudad, más, inexplicablemente nauseabundas siento. Apretó los puños con fuerza, como si no quisiera decir más. Daniel siguió su mirada hacia la ciudad que estaba más allá. No me meteré más. Pero si no quieres entrar en esa ciudad, puedes ser sincero. Tengo suficiente autoridad para permitirme un poco de insubordinación. Fue una sugerencia velada. Que tal vez ambos podrían trabajar juntos para evitar la ciudad por completo. Pero Lucky, interpretándolo como amabilidad, meneó la cabeza suavemente. Agradezco tu preocupación, pero declino la oferta. Sigo sin entender por qué me siento así, pero... Ella se volvió hacia él con una leve sonrisa. Creo que estaré bien. Mientras esté con usted, general de brigada. Era una sonrisa frágil, que parecía que podría desaparecer con la más mínima ráfaga de viento, pero hermosa, nacida de la compasión. Daniel no respondió de inmediato. Lucky parpadeó, desconcertada por su silencio. ¿General de brigada? Solo entonces Daniel salió de su letargo, se aclaró la garganta y sacudió la cabeza. No es nada. Lucky asintió en silencio, volviendo su mirada hacia la ciudad. Una brisa fresca se agitó y les acarició el rostro. Y en ese silencio, Lucky se dio cuenta de la presencia de Daniel a su lado. Quizás porque alguien estaba allí, alguien que parecía comprender su dolor. Por alguna razón. Incluso mientras contemplaba aquella ciudad, ya no sentía esa misma terrible inquietud. Mientras tanto, dentro de la sala de comando y control del cuartel general de defensa de Fenbark. Comandante. Según los informes, la brigada enemiga eludió a nuestra fuerza principal y atacó el distrito de Almacenes del Sureste. La línea de defensa ha sido rota. Un oficial a cargo de las comunicaciones irrumpió por las puertas en medio de la reunión de operaciones, entregando el informe de emergencia. La noticia congeló toda la sala de mando en un silencio atónito, hasta que el oficial de operaciones finalmente logró hablar. ¿Atacaron el distrito de Almacenes del Sureste? Ese no era uno de los enfoques previstos. Parece que el batallón que enviamos a la emboscada fue capturado por el enemigo. Parece que extrajeron información del teniente coronel Bental. ¿Qué? ¿Dices que Bental reveló todos nuestros secretos apenas un día después de su captura? Para un hombre de tan reputada resolución, ¿cómo? La sala de mando se sumió en la confusión. La conmoción y la incredulidad nublaron el rostro de todos los oficiales. El más conmocionado entre ellos fue, por supuesto, el propio comandante de defensa, Dorbath. ¿Cómo? ¿Cómo había podido Daniel Steiner anticipar cada movimiento y responder de forma tan impecable? Incluso después de sacrificar el puente y establecer sus líneas de defensa en consecuencia, Steiner los había ido desmantelando metódicamente, como si estuviera observando desde arriba. Con la desesperación apoderándose de él, Dorbath presionó una pesada palma contra su frente, justo cuando uno de los oficiales del Estado Mayor gritó: «Comandante. Si Steiner ha ocupado el distrito de Almacenes, es solo cuestión de tiempo antes de que avance hacia la ciudad».
Debemos ordenar a nuestras fuerzas principales que se retiren. ¿Y de qué servirá eso? El terreno entre el distrito de almacenes y la ciudad es llano. Steiner llegará antes de que podamos reagruparnos. ¿Entonces no hacemos nada? Si este informe es correcto, más de 800 de nuestros soldados han muerto o han sido capturados. ¿Con cuántas fuerzas restantes esperan que detengamos a una brigada imperial completa? Tiene razón. Y eso sin contar que el enemigo llegará primero a la ciudad. Los oficiales estallaron en gritos y acusaciones que resonaron por toda la sala. Se desató el caos. Todos insistieron en que su opinión era la correcta, hasta que Dorvath apretó la mandíbula y golpeó con su grueso puño la mesa de operaciones con un bang. Solo entonces la sala volvió a quedar en silencio y todas las miradas se volvieron hacia su comandante. Cállense todos. El informe ni siquiera está terminado. Oficial de señales. El oficial de señales se estremeció bajo la mirada de Dorvath, pero dio un paso adelante. Ese sí, comandante. ¿Cuándo llegarán los refuerzos del comando central? Han dado órdenes de esperar una semana más, señor. Un gemido recorrió la habitación. Una semana. Tiempo más que suficiente para que Daniel Steiner pisotee Fenbark hasta convertirlo en polvo. Dorvath se obligó a respirar con calma antes de volver a hablar. ¿Y qué hay del propio Daniel Steiner? ¿Ha enviado alguna comunicación? ¿Qué quiere de nosotros? Preguntó si Steiner se había puesto en contacto con ellos directamente. El oficial de señales dudó antes de responder. Daniel Steiner dijo, su rostro palideció de desesperación. Si se niegan a rendirse, los conduciré a la muerte a todos. Añadió que cualquier ciudadano que se alíe con la fuerza de defensa será considerado combatiente enemigo y ejecutado. Él nos dijo que nos armáramos de valor si planeamos resistir al imperio. Y que esta sería su primera y última oferta. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Todo el mundo sabía que Daniel Steiner no estaba mintiendo. Él era el diablo del imperio y siempre cumplía sus amenazas. Él pretende atacar incluso a nuestros civiles. El miedo en la habitación se volvió sofocante. Dorvath casi podía oír sus gritos. Las fuerzas de defensa no deben usar a los civiles como escudos. No podemos. Se le quebró la voz. Frente a su bastón, Dorvath inclinó la cabeza. No podía levantar la cara. No podía mirar a sus oficiales a los ojos. Dígale a Daniel Steiner que el comandante de defensa reconoce la derrota y se rinde. Apretó los dientes y escupió las palabras como si lo envenenaran. Dile que Fenbark ahora es suyo. Daniel inicialmente negó la declaración de rendición de Dorvath. Insistió en que podría ser una táctica de engaño por parte de la fuerza de defensa enemiga y que no debe aceptarse sin más. Manteniendo que Dorvath debía ser sospechoso hasta el final, Daniel convocó a la compañía de reconocimiento y les ordenó asegurar los principales puntos de entrada a la ciudad y establecer la seguridad. La compañía de reconocimiento ejecutó la orden e informó a Daniel que no había trampas dentro de la ciudad. Así fue. No fue un truco. Dorvath realmente había levantado la bandera blanca ante la brigada de Daniel Steiner. Una vez que Daniel confirmó la sinceridad de la rendición de Dorvath, condujo a la brigada a la ciudad, dirigiéndose al centro de comando enemigo mientras recibía miradas frías y hostiles de los ciudadanos. Con los vehículos de la brigada formando una escolta por delante y por detrás, el vehículo blindado de Daniel se detuvo frente al cuartel general del comando. Al salir del vehículo, Daniel se ajustó el uniforme y entró al edificio de comando, liderando un pelotón compuesto por Lucky y soldados de élite. Dentro del edificio había oficiales superiores de la fuerza de defensa vestidos con uniformes de las naciones aliadas, pero ninguno de ellos se atrevió a detener a Daniel Steiner. Simplemente bajaron la cabeza. Echando una mirada de reojo al grupo consumido por la derrota, Daniel caminó directamente a la sala de comando y control. Abrir la puerta. A su orden, los soldados abrieron la puerta de una patada con sus botas militares. Estallido. Más allá de la puerta abierta de par en par, estaban los oficiales del Estado Mayor con la cabeza gacha y Dorvath, apretando fuertemente la mandíbula. Antes de que Daniel pudiera siquiera dar una orden, sus soldados entraron a la sala de mando de forma ordenada y apuntaron sus rifles a los oficiales del Estado Mayor. Fue una advertencia para asegurarse de que no pudieran hacer ninguna broma pesada. Daniel examinó la sala de control con una breve mirada y luego comenzó a caminar hacia adelante lentamente. Grifo, con cada paso resonante de sus botas, los hombros del personal de defensa se estremecieron. Entre ellos, ninguno se atrevió a levantar la cabeza por miedo. Solo Dorvath sostuvo la mirada de Daniel con expresión endurecida. De pie frente al escritorio de mando, Daniel abrió la boca bajo la mirada fija de Dorvath. Coronel Dorvath, los ojos de Daniel se entrecerraron fríamente. Sorprendente. Esperaba que exigieras una lucha a muerte.
Sinceramente, quería preguntar directamente por qué Dorvath había decidido rendirse, pero formuló sus palabras con cuidado, teniendo en cuenta los oídos que lo rodeaban. Para Dorvath, por supuesto, aquello sonó a burla. Hablas como si tuviera opción. Si hubiera pedido una última defensa, ¿no habrías convertido esta ciudad en un mar de fuego? ¡Maldito demonio! Daniel permaneció en silencio. No tenía idea de cómo responder. Fue un malentendido evidente, pero no pudo corregirlo con la verdad. Había soldados imperiales con los oídos abiertos por todos lados. E incluso si dijera la verdad, Dorvath no lo creería de todos modos. Mientras el silencio se prolongaba, el sudor brotó en el rostro de Dorvath. Sintió el peso opresivo detrás de la mirada escalofriante de Daniel. Al percibir la intención de Daniel a partir de esa mirada fría, Dorvath sintió un miedo profundo e instintivo crecer dentro de él y habló. Pareces disgustado por nuestra rendición. ¿De verdad planeabas incendiar la ciudad? Daniel Steiner, ¿de verdad eres igual que yo? La forma en que él continuó malinterpretando las cosas de manera tan salvaje era absurda. Daniel decidió que no podía permitir que esa boca siguiera abriéndose sin control y miró a Dorvath con un desprecio apenas disimulado. ¿Es ese el final de la excusa del hombre derrotado? Los ojos de Dorvath se abrieron de par en par. Mirando a Daniel con una furia inyectada en sangre, luchó contra el creciente impulso de abatir al demonio que estaba frente a él. Pero se contuvo, dándose cuenta de que quien tenía el control aquí era Daniel Steiner. Una vez que Dorvath se quedó en silencio, Daniel se volvió hacia Lucky. Capitán. Infórmeles que hemos asegurado al comandante enemigo. Proceda a sellar la ciudad y asegurar la infraestructura. Además, realice un barrido completo de la ciudad. Es posible que haya grupos que aún se resistan, independientemente de la rendición del comandante. Lucky asintió. Entendido. ¿Tiene algún plan para el tratamiento del comandante y su personal? Primero, los detendrán aquí. Formalizar por escrito los términos y el alcance de la entrega es prioritario. Entonces te transmitiré tus intenciones como corresponde con una respuesta seca. Lucky salió de la sala de mando. Mientras los soldados todavía tenían sus rifles apuntando al enemigo, Daniel miró a Dorvath. Coronel Dorvath. Nuestro equipo pronto traerá los documentos de rendición. Le sugiero que coopere sin oponer resistencia. Con esto, Daniel se giró y salió de la sala de control. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, alguien en la habitación murmuró en voz baja. Lamentable. Era Dorvath. Daniel Steiner. Te compadezco de verdad. Conozco a los de tu clase, los que solo encuentran propósito y alegría en la guerra. El murmullo silencioso de Dorvath, ahora libre de rabia, resonó suavemente por toda la habitación. Quiero preguntarte, ¿qué te llevó a odiar tanto la paz? ¿Qué sucedió en tu pasado que te convirtió en alguien que vive para la guerra? Si Daniel lo hubiera escuchado, la injusticia le habría hecho hervir la sangre, pero todos los presentes asintieron ante las palabras de Dorvath. Parece que el brigadier tiene predilección por la guerra. Simplemente mire ese discurso de guerra total. Es huérfano, ¿verdad? ¿Acaso las fuerzas aliadas mataron a sus padres o algo así? Incluso los soldados lo pensaban. Al mismo tiempo, en el cuartel general del Estado Mayor, sala de conferencias operativas, presidida por el jefe del Estado Mayor. Como usted mencionó, la ofensiva de la República es feroz, pero no excede nuestra capacidad de resistencia. La 12ª División de Infantería realizó una retirada estratégica de 6 kilómetros de la primera línea defensiva, pero tras reorganizarse, lanzó una contraofensiva y, a las 9 de esta mañana, recuperó la primera línea de defensa. El jefe del Estado Mayor General, Arman, se quedó pensando después de escuchar el informe. Mirando los documentos que estaban sobre la mesa, Arman se volvió hacia el oficial del personal de inteligencia. Dicen que la República está usando artillería de nuevo modelo. ¿Se ha evaluado su potencia de fuego? Sí, señor. Se ha confirmado que es artillería remolcada de calibre medio. Sin embargo, no es particularmente peligrosa. Comparada con la artillería estándar que utilizan nuestras fuerzas, su rendimiento es inferior. Dicho esto, la República parece centrarse en la cantidad y las salvas continuas, por lo que se recomienda precaución. Al oír eso, Arman asintió interiormente con una sensación de alivio. La situación puede ser algo desventajosa, pero estamos absorbiendo los ataques enemigos sin grandes pérdidas. Considerando que la mayoría de las guerras comienzan con un intenso bombardeo, quizá podamos resistir la invasión de la República después de todo. Gracias a la anticipación de la intervención de la República y a la redistribución de fuerzas a lo largo del frente, habían logrado mantener la línea. Ahora el problema son las naciones aliadas. Por ahora, la Federación observaba desde la barrera.
Pero si cambiaban de opinión y declaraban su intención de entrar en la guerra, el imperio no sería más que una vela parpadeando al viento. Lo que significa que debemos hacer lo que sugirió Daniel Steiner. Tenían que dar a conocer al mundo la fuerza del imperio para evitar que la guerra se intensificara. En el momento en que las demás naciones se den cuenta de que el imperio está en dificultades, atacarán sin dudarlo. En ese momento, el mejor camino a seguir era demostrar el poderío militar del imperio, de cualquier forma posible. Si Daniel Steiner logra ocupar Fenbark, sin duda serviría como piedra angular para detener la propagación de la guerra. Arman sintió una punzada de culpa por colocar una carga tan pesada sobre los hombros de un joven oficial, pero la urgencia de la situación no le dejó otra opción. Los oficiales talentosos debían ser impulsados con fuerza en el frente. Ese era el uso más eficiente de sus capacidades. Toc, toc, justo cuando Arman estaba sumido en sus pensamientos sobre la operación Fenbark, alguien llamó a la puerta. Jefe del Estado Mayor. Oficial de enlace de la Oficina del Estado Mayor de Inteligencia. Tengo un informe urgente. ¿Un boletín? Arman volvió la vista hacia la puerta. Adelante. Concedido el permiso, la puerta se abrió y entró el enlace. Sintiendo el peso de las miradas del jefe de Estado Mayor y de los oficiales superiores sobre él, el enlace se puso rígido momentáneamente, pero rápidamente recuperó la compostura y saludó. Arman devolvió el saludo, lo que provocó que el enlace hablara con voz temblorosa. Disculpe la interrupción, señor. Estoy aquí para hablar del general de brigada Daniel Steiner. No había necesidad de disculparse. Después de todo, el propio Arman había dado instrucciones para priorizar los informes relacionados con la operación Fenbark. Si se trata del general de brigada, se trata de una solicitud de refuerzos. Si el enemigo hubiera recurrido deliberadamente a una táctica dilatoria para esperar refuerzos, entonces incluso alguien como Daniel Steiner habría enfrentado dificultades significativas. Pero el enlace produjo una respuesta totalmente inesperada. No, señor. Según un informe recién recibido, el general de brigada Daniel Steiner ha ocupado Fenbark con éxito. Vengo a comunicarle esta noticia de inmediato. Lo dejó sin palabras. Él ocupó Fenbark. Los oficiales de Estado Mayor que se encontraban en la sala también miraban al enlace con incredulidad. Todos habían asumido que tomaría al menos un mes ocupar Fenbark. Y, sin embargo, Daniel Steiner había informado de su caída en menos de 2 semanas. Por supuesto, estaban atónitos. Después de un breve silencio, Arman finalmente habló. ¡Qué buena noticia! ¿Cuál es el número de bajas del combate? Según los materiales enviados por la brigada, 2 batallones enemigos sufrieron una destrucción casi total. Mientras tanto, se estima que las pérdidas de nuestro lado. El enlace parecía tal que ni él mismo podía creerlo. Se limitan a 4 muertos en acción y 9 heridos. La sala de conferencias estalló en murmullos. Esas cifras son absurdas. ¿Se trata de algún tipo de informe inflado posterior a la acción? Incluso para el general de brigada Daniel Steiner, se enfrentó a las fuerzas enemigas con la fuerza de un regimiento, ¿verdad? Y estaba a la ofensiva, no defendiendo. ¿Cómo demonios? Los oficiales del Estado Mayor reaccionaron como si hubieran escuchado algo completamente imposible, negando la realidad que tenían delante. En circunstancias normales, Arman los habría regañado y elogiado el logro de Daniel Steiner, pero en ese momento no pudo evitar compartir su incredulidad. Enlace. Solo para asegurarme. Arman tenía una expresión inusualmente desconcertada. No me estarás gastando una broma, ¿verdad? Así de impactante fue realmente el logro de Daniel Steiner. Fin del capítulo.